Imagina despertar en el mismo lugar donde desapareciste. Imagina que tu ropa está intacta, que tu cuerpo no ha cambiado, que tus manos son las mismas. Pero cuando sales a la superficie, descubres que han pasado 20 años, tus padres son ancianos, tus amigos tienen hijos, el mundo avanzó sin ti, y tú sigues teniendo 23 años. Esta no es ciencia ficción. Esto ocurrió en las profundidades de una cueva en Oaxaca, México, y lo que encontraron cuando ella regresó desafía toda lógica conocida. Marzo de 1998. Ana Lucía Méndez Cordero era una joven espeleóloga de 23 años, nacida y criada en la ciudad de Oaxaca. Delgada, morena, con el cabello negro recogido siempre en una trenza apretada, Ana Lucía había heredado de su abuelo materno la fascinación por las cuevas. Desde niña escuchaba las historias que él contaba sobre las entrañas de la tierra, sobre ríos subterráneos que nunca habían visto la luz del sol, sobre cámaras secretas donde el tiempo parecía detenerse. Su abuelo murió cuando ella tenía 14 años, pero le dejó algo más valioso que dinero, un mapa dibujado a mano de un sistema de cuevas cerca de San Bartolomé Quialana, un pueblo a 80 kilómetros de la capital oaxaqueña. En ese mapa, marcado con tinta roja, había una anotación que decía: la boca del tiempo, no entrar sola. Ana Lucía estudió geología en la Universidad Autónoma Benito Juárez. Era brillante, obsesiva, solitaria. Sus compañeros la describían como alguien distante pero apasionada. Rara vez salía de fiesta. Prefería pasar los fines de semana explorando grutas, midiendo profundidades, tomando muestras de minerales. Tenía un cuaderno de campo forrado en cuero, donde anotaba cada detalle de sus expediciones. Temperatura, humedad, formaciones rocosas, presencia de murciélagos, ecos inusuales. En febrero de 1998, exactamente un mes antes de su desaparición, Ana Lucía escribió en ese cuaderno una frase que helaba la sangre. Escuché mi propia voz llamándome desde el fondo. No era un eco. San Bartolomé Quialana es un pueblo zapoteca enclavado en la Sierra Madre de Oaxaca. Casas de adobe, calles empedradas, niebla perpetua que baja de las montañas cada atardecer. Los habitantes del pueblo conocían bien las cuevas de la zona, pero evitaban una en particular: sótano de las almas perdidas. Según la tradición local, esa cueva era un lugar donde el tiempo no funcionaba correctamente. Los ancianos contaban historias de cazadores que entraban al amanecer y salían al anochecer jurando que solo habían estado dentro 5 minutos. Hablaban de una mujer que entró embarazada de 3 meses y salió, horas después según su percepción, con un bebé de 6 meses en brazos. Hablaban de animales que entraban jóvenes y salían viejos, o viceversa. Eran leyendas, supersticiones, cuentos para asustar a los niños. O eso creía todo el mundo. Ana Lucía llegó a San Bartolomé Quialana el 14 de marzo de 1998. Se hospedó en la casa de doña Petra Ríos, una anciana que alquilaba habitaciones a los pocos turistas que visitaban el pueblo. Doña Petra recordaría después que Ana Lucía apenas hablaba durante las comidas. Pasaba las tardes estudiando el mapa de su abuelo, comparándolo con mapas topográficos modernos que había traído consigo. La noche del 15 de marzo, doña Petra escuchó a Ana Lucía hablar sola en su habitación. Cuando le preguntó si todo estaba bien, la joven respondió que estaba grabando notas de voz para su investigación. Pero doña Petra juró que había escuchado 2 voces, la de Ana Lucía y otra voz idéntica que le respondía. El 16 de marzo amaneció con un cielo gris plomo. Ana Lucía desayunó en silencio. Café negro, pan dulce, papaya. Llevaba su equipo habitual, casco con lámpara frontal,
arnés, cuerdas, mosquetones, una mochila impermeable con agua, barras energéticas, brújula, altímetro, el cuaderno de cuero y 3 baterías de repuesto. Le dijo a doña Petra que regresaría antes del anochecer. Salió de la casa a las 8:15 de la mañana. Nunca regresó. El sótano de las almas perdidas está a 3 kilómetros del pueblo, siguiendo un sendero que serpentea entre pinos y encinos. La entrada de la cueva es vertical, un agujero casi perfecto de 4 metros de diámetro que se hunde en la tierra como la boca de un pozo gigante. Desde la superficie no se ve el fondo, solo oscuridad. Ana Lucía aseguró sus cuerdas a un árbol robusto, revisó 2 veces los nudos, encendió su lámpara frontal y comenzó el descenso. Eran las 9:30 de la mañana. El aire era frío, húmedo, cargado con un olor a tierra mojada y algo más, algo que Ana Lucía no pudo identificar. Algo metálico, casi eléctrico. Descendió 30 metros, luego 40. A los 50 metros sus pies tocaron suelo firme. Se encontraba en una cámara del tamaño de una capilla pequeña. Las paredes brillaban con humedad. Estalactitas colgaban del techo como dedos de hielo. Su lámpara iluminaba formaciones rocosas que parecían haber sido esculpidas intencionalmente. Espirales, círculos concéntricos, símbolos que no correspondían a ninguna cultura conocida. Ana Lucía sacó su cuaderno y comenzó a dibujar. Tomó fotografías con una cámara desechable. Midió la temperatura, 16 grados centígrados. La humedad, 87%. Todo normal, todo científico. Hasta que vio el túnel. Al fondo de la cámara, casi oculto detrás de una columna de estalagmitas, había una abertura estrecha. Un túnel que descendía en un ángulo pronunciado. Ana Lucía dirigió su lámpara hacia allí y sintió algo extraño. El aire que salía del túnel era cálido. No tenía sentido. Las cuevas profundas suelen ser más frías, pero este aire era tibio, casi corporal, y traía consigo un sonido, un murmullo, voces distantes, o tal vez era solo el viento atrapado en los pasajes subterráneos. Ana Lucía sabía que debía regresar. El sol se pondría en 8 horas, pero la curiosidad, esa fuerza que había guiado toda su vida, la empujó hacia adelante. Entró al túnel. Si estas historias te inquietan tanto como a nosotros, suscríbete a Ecos del Silencio, porque lo que Ana Lucía encontró en ese túnel aún no tiene explicación, y si aparece alguna respuesta, la compartiremos aquí primero. El túnel descendía como una garganta de piedra. Ana Lucía avanzaba de costado, con la mochila rozando las paredes. Cada 5 metros marcaba la roca con tiza blanca para poder regresar. La temperatura aumentaba gradualmente. 18 grados, 20, 23. Su frente comenzaba a sudar bajo el casco. El murmullo se hacía más claro, más definido. No era el viento, eran voces humanas hablando en un idioma que no reconocía, o tal vez en varios idiomas superpuestos, creando una cacofonía imposible de descifrar. Después de avanzar unos 100 metros, el túnel se abrió bruscamente. Lo que Ana Lucía vio la hizo detenerse en seco. Se encontraba en el borde de una caverna inmensa, tan grande que su lámpara no alcanzaba a iluminar el techo ni las paredes opuestas. Pero lo extraordinario no era el tamaño, era la luz. Una luminiscencia azul verdosa emanaba de las paredes mismas, de las rocas, como si contuvieran algún tipo de organismo bioluminiscente o mineral radiactivo. La luz pulsaba suavemente, como un corazón lento. Ana Lucía sacó su altímetro. La lectura era imposible, marcaba que estaba a nivel del mar, pero ella sabía que había descendido al menos 80 metros bajo la superficie. Golpeó el aparato. La lectura no cambió. Después revisó su brújula. La aguja giraba lentamente, sin detenerse en ningún punto cardinal, como si el norte magnético no existiera en ese lugar. El suelo de la caverna era liso,
demasiado liso para ser natural. Parecía pulido. Al caminar sobre él, sus botas producían un eco metálico que resonaba durante segundos, multiplicándose en capas de sonido. Ana Lucía se arrodilló y tocó la superficie con la mano desnuda. No era roca. Era algo parecido al cristal, pero cálido, vibrante, con una textura que cambiaba bajo sus dedos. Presionó la palma contra el suelo y sintió un pulso, un latido, como si la tierra estuviera viva. Se puso de pie, tratando de controlar el temblor en sus manos. Esto no era geología normal. Esto era algo que sus profesores nunca habían mencionado, algo que no aparecía en ningún libro de texto. Debería regresar, documentar lo que había visto, traer un equipo, pero sus piernas no obedecían. Sus pies se movían hacia adelante, atraídos por algo que no podía nombrar. Avanzó 50 metros dentro de la caverna, luego 100. Las voces eran más fuertes ahora. Reconoció palabras sueltas en español: regresa, tiempo, cuidado. Pero cuando trataba de concentrarse en una voz específica, se disolvía en el coro incomprensible. En el centro de la caverna había una formación que no tenía ningún sentido geológico. Era un círculo perfecto de piedras verticales, como un Stonehenge miniatura, pero las piedras eran transparentes, cristalinas, y dentro de cada una se movían sombras. No reflejos. Sombras independientes que se retorcían y danzaban sin fuente de luz que las proyectara. Ana Lucía contó 12 piedras. Cada una medía aproximadamente 2 metros de altura, y en el centro exacto del círculo había algo que la hizo contener la respiración: una fotografía. Era imposible, pero allí estaba. Una fotografía Polaroid, tirada en el suelo de cristal, con los bordes ligeramente curvados por la humedad. Ana Lucía se acercó lentamente, temerosa de que fuera una alucinación provocada por falta de oxígeno o algún gas en la caverna. Se arrodilló y la recogió. La imagen le heló la sangre. Era ella misma, Ana Lucía Méndez Cordero, con el mismo equipo que llevaba en ese momento, el mismo casco, la misma expresión en el rostro. Pero en la fotografía estaba parada junto a una mujer mayor, de unos 60 años, con el cabello completamente blanco. La mujer abrazaba a Ana Lucía y ambas sonreían. Al reverso de la fotografía, escrito con letra temblorosa, decía: «Mamá, finalmente vine. Te extrañé tanto. 2018». Ana Lucía dejó caer la fotografía. Su madre tenía 42 años. Su cabello era negro y la fecha era 1998, no 2018. 20 años en el futuro. Recogió la fotografía de nuevo, examinándola bajo la luz de su lámpara. No era un montaje. El papel era genuino. La imagen era real. Pero cómo había llegado allí era un misterio que desafiaba toda lógica. Entonces escuchó pasos. No el eco de sus propios movimientos, pasos distintos, pasos que venían de algún lugar dentro de la caverna, acercándose. Ana Lucía apagó su lámpara frontal instintivamente. La luminiscencia azul verdosa de las paredes era suficiente para ver. Se escondió detrás de una de las piedras cristalinas del círculo. Los pasos se acercaban, lentos, deliberados, y con ellos una respiración pesada. Alguien o algo se movía en la oscuridad. Una figura apareció desde un túnel lateral que Ana Lucía no había notado antes. Era humana, o había sido humana. Caminaba encorvada, vestía ropas andrajosas que parecían de otra época, tal vez del siglo XIX. Su piel era pálida hasta la transparencia, las venas visibles como tinta bajo pergamino. Pero lo más perturbador eran sus ojos. Brillaban con la misma luz azul verdosa de las paredes. La figura se detuvo en el centro del círculo de piedras, exactamente donde Ana Lucía había encontrado la fotografía. Giró la cabeza lentamente, olfateando el aire como un animal. Después habló.
Su voz era múltiple, como si varias personas hablaran al mismo tiempo con diferentes tonos. No deberías estar aquí. No todavía. El tiempo aún no está alineado. Ana Lucía contuvo la respiración. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que la figura podía escucharlo. Pero permaneció inmóvil, presionada contra la piedra cristalina. La figura dio un paso hacia su dirección, luego otro. Ana Lucía cerró los ojos, preparándose para lo peor. Y entonces, todo el sonido desapareció. No era silencio, era ausencia total de sonido, como si alguien hubiera apretado un botón de pausa en la realidad. Ana Lucía abrió los ojos. La figura había desaparecido. Las voces habían cesado. Incluso el pulso de la tierra bajo sus pies se había detenido. Se puso de pie lentamente. El círculo de piedras brillaba ahora con más intensidad, y en el aire, flotando como polvo en un rayo de sol, había partículas doradas que se movían en patrones geométricos complejos, espirales, fractales, formas que dolían de mirar, que hacían que sus ojos lacrimaran y su mente se sintiera estirada, como si tratara de comprender algo para lo cual no estaba diseñada. Dio un paso atrás, luego otro. Necesitaba salir, necesitaba regresar a la superficie, respirar aire normal, sentir el sol. Se dio vuelta y corrió hacia el túnel por donde había entrado. Pero el túnel ya no estaba. En su lugar había una pared sólida de roca, como si nunca hubiera existido abertura alguna. Ana Lucía presionó las manos contra la piedra, buscando desesperadamente alguna grieta, alguna señal de salida. Nada. Estaba atrapada. El pánico es una bestia que devora desde adentro. Ana Lucía lo sintió trepar por su garganta, apretar su pecho, nublar su visión. Golpeó la pared con los puños. Gritó. Su voz se perdió en la vastedad de la caverna sin producir eco, absorbida por algo que no podía ver. Se dejó caer de rodillas, tratando de controlar la respiración. Contó hasta 10, luego hasta 20. Los entrenamientos de supervivencia que había tomado le habían enseñado que el pánico mata más rápido que cualquier peligro real. Necesitaba pensar, necesitaba observar. Se puso de pie y comenzó a caminar por el perímetro de la caverna, manteniendo la mano derecha contra la pared, buscando otros túneles, otras salidas. La pared pulsaba bajo su palma con ese latido constante, hipnótico. Después de caminar lo que estimó eran 200 metros, encontró algo. Inscripciones, líneas talladas en la roca que brillaban con luz propia. No eran zapotecas ni mixtecas, no eran de ninguna cultura mesoamericana que conociera. Eran símbolos geométricos entrelazados con figuras que parecían representar personas, pero distorsionadas, con proporciones incorrectas. Una figura tenía 3 brazos, otra tenía 2 cabezas, y todas las figuras estaban conectadas por líneas que formaban un patrón circular, como un reloj sin números. Ana Lucía sacó su cuaderno y comenzó a copiar los símbolos. Mientras dibujaba, notó algo extraño. Su reloj de pulsera se había detenido. Marcaba las 10:17 de la mañana, exactamente la hora en que había entrado a la caverna grande. Golpeó el cristal. Nada. Revisó su cronómetro digital de respaldo. También detenido. Imposible. Ambos eran de cuerda diferente, uno mecánico y otro de batería. No podían detenerse simultáneamente a menos que algo hubiera interferido con ellos a nivel fundamental. Un sonido la sobresaltó. No las voces de antes. Esto era diferente. Era música. Una melodía simple, infantil, tocada en lo que parecía ser una caja musical antigua. Ana Lucía guardó su cuaderno y se dirigió hacia el sonido. Provenía de uno de los túneles laterales que no había explorado. Este túnel era diferente. Las paredes estaban cubiertas de musgo luminiscente que emitía un brillo verde suave. El aire aquí era fresco, con olor a lluvia reciente.
La música se hacía más clara. Era una canción de cuna que su abuela solía cantarle cuando era niña. «Duérmete, niña, duérmete ya, que viene el coco y te comerá». El túnel desembocaba en una cámara pequeña, del tamaño de una habitación común, y lo que Ana Lucía vio allí desafió toda su comprensión de la realidad. Era su habitación, o una versión perfecta de su habitación de la infancia en Oaxaca, la misma cama con la colcha de flores rosas, el mismo escritorio de madera con las marcas de lápiz donde había hecho la tarea durante años. Los mismos libros en el estante, Viaje al centro de la tierra, Las minas del rey Salomón, 20.000 leguas de viaje submarino. Hasta el póster de Indiana Jones estaba clavado en la pared con las mismas 4 chinchetas doradas. En el escritorio estaba la caja musical. Una pequeña bailarina de porcelana giraba lentamente mientras la melodía continuaba. Ana Lucía se acercó con pasos cautelosos. Todo era real. Podía tocar los objetos. Podía sentir la textura de la colcha bajo sus dedos. Pero estaba cientos de metros bajo tierra, en una cueva en medio de la Sierra Madre. Esto no podía existir. Abrió el cajón del escritorio. Dentro estaban sus viejos cuadernos escolares, sus lápices de colores y algo que no recordaba haber guardado allí. Una carta. El sobre era de papel amarillento, sin estampilla, sin dirección. Solo decía, «Para Ana Lucía, cuando llegue el momento». Sus manos temblaban mientras abría el sobre. Dentro había 2 hojas escritas a máquina con una fuente antigua. Comenzó a leer. «Querida Ana Lucía, si estás leyendo esto, significa que has entrado a la boca del tiempo tal como yo lo hice en 1893. Mi nombre es Sebastián Méndez Aguirre. Soy tu tatarabuelo. Lo que experimentas no es una alucinación ni un sueño. Esta caverna existe fuera del flujo normal del tiempo. Es un lugar donde pasado, presente y futuro convergen. He estado aquí durante lo que siento son días, pero según mis cálculos, en el exterior han pasado décadas. He visto cosas que no puedo explicar. He hablado con versiones de mí mismo de diferentes edades. He caminado por habitaciones que no deberían existir». Ana Lucía dejó de leer y se sentó en la cama. Su mente luchaba por procesar la información. Si esta carta era real, si su tatarabuelo había estado en este lugar más de 100 años atrás, entonces las leyendas del pueblo no eran supersticiones, eran advertencias. Continuó leyendo. «La única manera de salir es a través del círculo de piedras. Pero hay un precio. El tiempo que pases aquí no cuenta. Cuando salgas, tu cuerpo no habrá envejecido, pero el mundo sí. He intentado salir 3 veces. Cada vez que lo intento, algo me detiene. Voces, visiones, la promesa de ver a seres queridos que he perdido. No caigas en la trampa, no escuches las voces. Cuando las piedras se alineen y brillen todas al mismo tiempo, corre hacia el centro. No mires atrás, no dudes. Es tu única oportunidad». La carta terminaba con una postdata escrita a mano, con tinta desvaída. «Si logras salir, busca a mi hija Carolina. Dile que su padre no la abandonó. Dile que cada segundo aquí dentro pensé en ella. Y por favor, destruye el mapa. No dejes que nadie más encuentre este lugar». Ana Lucía dobló la carta y la guardó en su mochila. Carolina Méndez era su bisabuela, la madre de su abuelo. Había muerto en 1980, convencida de que su padre las había abandonado cuando ella tenía 5 años. Nunca supo la verdad. Nunca supo que Sebastián había quedado atrapado en un lugar imposible, luchando desesperadamente por regresar. El peso de esa revelación cayó sobre Ana Lucía como una losa. Su abuelo había crecido escuchando la historia del abandono. Había pasado esa herida a su propia familia, y ahora ella estaba en el mismo lugar, enfrentando el mismo destino.
Se levantó de la cama y salió de la habitación imposible. Necesitaba regresar al círculo de piedras. Necesitaba encontrar esa alineación de la que hablaba la carta. Mientras caminaba de vuelta por el túnel, notó algo que antes no había visto. En las paredes había más fotografías, docenas de ellas. Algunas eran daguerrotipos del siglo XIX. Otras eran polaroids de los años 70. Había impresiones digitales recientes. Todas mostraban a diferentes personas en la caverna. Todas tenían la misma expresión en el rostro, confusión mezclada con terror, y en todas las personas aparecían junto a versiones más viejas o más jóvenes de sí mismas. Ana Lucía se detuvo frente a una fotografía en particular. Era de un hombre joven, tal vez de 30 años, con uniforme militar de la época de la Revolución Mexicana. Estaba parado junto a un hombre anciano con el mismo rostro, las mismas cicatrices, pero 50 años más viejo. El joven sostenía un rifle. El anciano sostenía un bastón, y ambos miraban a la cámara con la misma expresión de resignación. Al pie de la fotografía, escrito en letra pequeña, Capitán Ernesto Villarreal, entró en 1915, salió en 1968, nunca envejeció un día. El tiempo en la boca del tiempo no existe de la forma en que lo conocemos. Ana Lucía lo entendió mientras estudiaba las fotografías en las paredes. No era que el tiempo se detuviera, era que fluía en múltiples direcciones simultáneamente, como un río que se divide en 1000 afluentes, cada uno llevando una versión diferente de la misma realidad. Ella podía estar viviendo el día 16 de marzo de 1998, pero en otra corriente temporal. Ese mismo día era el 16 de marzo de 2018, o de 1893, o de 2045, todos existiendo al mismo tiempo, en el mismo espacio. Regresó al círculo de piedras. Las 12 columnas cristalinas seguían brillando con esa luz azul verdosa, pero ahora notó algo nuevo. Dentro de cada columna se movían imágenes, no sombras. Eran escenas completas, como si mirara a través de ventanas a otros tiempos. En una columna vio el pueblo de San Bartolomé Quialana durante la época prehispánica, con casas de paja y personas vestidas con textiles tradicionales zapotecas. En otra vio el mismo pueblo durante la conquista española, con soldados a caballo y el humo de los incendios. En otra vio el pueblo en el futuro, con casas modernas, antenas parabólicas y caminos pavimentados. Y en una de las columnas vio algo que la hizo temblar. Se vio a sí misma, pero no como era en ese momento. Se vio a los 43 años, con el cabello salpicado de gris, parada frente a la entrada de la cueva, sosteniendo flores, llorando. Se acercó a esa columna específica. Dentro, la escena continuaba desarrollándose como una película silenciosa. La Ana Lucía de 43 años dejaba las flores en la entrada de la cueva y después sacaba algo del bolsillo. Era una fotografía, la misma Polaroid que Ana Lucía había encontrado en el suelo. Su yo futuro miraba la fotografía, se limpiaba las lágrimas y después se alejaba caminando. Pero antes de desaparecer del campo de visión, se detenía y miraba directamente hacia Ana Lucía, como si pudiera verla a través del tiempo y el espacio. Sus labios se movían, formando palabras silenciosas. Ana Lucía leyó esos labios. «No regreses aquí, por favor». Un estruendo sacudió la caverna. Las columnas de cristal comenzaron a vibrar, emitiendo un tono que subía gradualmente de frecuencia hasta convertirse en un chillido casi inaudible que le hacía doler los dientes. El suelo pulsaba más rápido, más fuerte, y las columnas comenzaron a alinearse, no físicamente, permanecían en el mismo lugar, pero las imágenes dentro de ellas se sincronizaban, mostrando todas el mismo momento, el presente. Ana Lucía vio en cada columna versiones diferentes de sí misma, todas paradas en el mismo círculo,
todas mirando las columnas, todas viviendo el mismo instante desde ángulos diferentes de la realidad. Recordó las palabras de la carta de su tatarabuelo. Cuando las piedras se alineen y brillen todas al mismo tiempo, corre hacia el centro. No mires atrás, no dudes. Pero tenía miedo. Miedo de que al correr hacia el centro no saliera a su propio tiempo, sino a otro tiempo, décadas en el pasado o en el futuro. Miedo de que su cuerpo se fragmentara en esas corrientes temporales múltiples. Miedo de quedarse atrapada para siempre, como las personas en las fotografías. Las voces regresaron, pero esta vez no eran un murmullo incomprensible, eran claras, demasiado claras. Escuchó la voz de su madre llamándola. «Ana Lucía, ¿dónde estás? Te hemos estado buscando». Escuchó la voz de su abuelo, aunque él había muerto hace años. «Mija, ven, quiero mostrarte algo». Escuchó su propia voz, pero más vieja, más cansada. «No salgas. Aquí es donde perteneces. Aquí puedes estar con todos los que has perdido». Las voces se multiplicaban, se superponían, creaban una sinfonía de súplicas y promesas. Ana Lucía cerró los ojos y se tapó los oídos. Pero las voces no venían de afuera, venían de adentro de su cabeza, de algún lugar en su memoria o en su alma. Gritó para ahogarlas, y cuando abrió los ojos, vio que las columnas brillaban todas al mismo tiempo, con una intensidad que la cegaba. Este era el momento, la alineación. Corrió. Sus piernas se movían por instinto. Cruzó el círculo en 5 zancadas y se lanzó hacia el centro exacto, donde había encontrado la fotografía. El impacto fue como zambullirse en agua helada. Todo se volvió blanco. Sintió que su cuerpo se estiraba, se comprimía, se doblaba en dimensiones que no debían existir. Sintió cada segundo de su vida ocurriendo simultáneamente. El momento de su nacimiento, su primer día de escuela, la muerte de su abuelo, el momento presente, su muerte futura, todo colapsando en un punto singular de existencia. Y después, silencio. Ana Lucía abrió los ojos. Estaba en el suelo de la caverna, la primera cámara donde había iniciado su descenso. Su cuerda todavía colgaba del techo. Su lámpara frontal seguía encendida. Revisó su reloj. Las 10:19 de la mañana. Solo habían pasado 2 minutos desde que había descendido, pero su mochila estaba diferente, pesaba más. La abrió con manos temblorosas. Dentro estaban todos sus equipos habituales, pero también había cosas nuevas. El cuaderno de cuero de su abuelo con páginas que no recordaba haber escrito, la carta de Sebastián Méndez y la Polaroid, la fotografía de ella misma con su madre anciana, 2018. Trepó por la cuerda con una urgencia que bordeaba el pánico. Cada metro que ascendía sentía más real, más sólido. El aire frío le quemaba los pulmones. La luz del día entraba por la boca del pozo como una promesa. Cuando finalmente emergió a la superficie, el sol todavía estaba en la misma posición. Los árboles se mecían con la misma brisa. Todo parecía exactamente igual. Corrió de vuelta al pueblo por el sendero, tropezando con raíces, raspándose con ramas, sin importarle nada excepto llegar a la civilización, confirmar que seguía en su propio tiempo. San Bartolomé Kialana apareció entre los árboles. Las mismas casas de adobe, las mismas calles empedradas. Pero algo estaba mal. Los coches aparcados frente a las casas eran diferentes, más modernos, más aerodinámicos. Ana Lucía se detuvo frente a una tienda. En el aparador había un periódico. La fecha decía 17 de marzo de 2018. 20 años. Había estado en la cueva 20 años según el tiempo exterior. Pero su cuerpo, su mente, su percepción, todo le decía que solo habían sido minutos, tal vez una hora. Caminó por las calles como un fantasma. Las personas la miraban extrañadas.
Una mujer mayor se le acercó, estudiándola con ojos entrecerrados. ¿Ana Lucía? ¿Ana Lucía Méndez? Era doña Petra, pero irreconocible. Su cabello completamente blanco, su rostro surcado por 20 años adicionales de arrugas. Dios mío, eres tú. No has cambiado nada, ni un solo día. La anciana se santiguó 3 veces y retrocedió, murmurando oraciones. Ana Lucía corrió sin dirección, hasta que sus piernas cedieron y cayó de rodillas en medio de una plaza que no reconocía. Las personas se arremolinaban a su alrededor, sacaban teléfonos celulares que parecían del futuro, tomaban fotografías. Alguien llamó a la policía. Los oficiales llegaron y la llevaron a la estación, haciéndole preguntas que no podía responder. Le mostraron un archivo. Ana Lucía Méndez Cordero, reportada desaparecida el 16 de marzo de 1998. Última vez vista entrando al sótano de las almas perdidas. Búsqueda exhaustiva realizada durante 6 meses. Caso cerrado como muerte presunta. Le tomaron fotografías, huellas digitales, muestras de ADN. Los resultados fueron inequívocos. Era ella, la misma Ana Lucía que había desaparecido 2 décadas atrás, pero físicamente tenía 23 años. Sus células, sus tejidos, su estructura ósea, todo correspondía a una mujer de 23 años. Los médicos no tenían explicación. Los científicos que vinieron después tampoco. Algunos hablaban de criogenia natural, otros de animación suspendida. Los más audaces sugerían distorsiones temporales, aunque inmediatamente añadían que eso era científicamente imposible. La llevaron a un hospital en Oaxaca. Allí, esperando en una sala estéril que olía a desinfectante y desesperación, vio entrar a su madre. Elena Méndez tenía ahora 62 años, su cabello completamente blanco, su espalda ligeramente encorvada. Pero sus ojos eran los mismos. Esos ojos se llenaron de lágrimas cuando vio a su hija. Se abrazaron en silencio. Elena tocaba el rostro de Ana Lucía como si no pudiera creer que era real. «Te busqué durante años», susurró. «Nunca dejé de buscarte. Tu padre murió creyendo que habías muerto. Murió sin despedirse de ti». Esas palabras rompieron algo dentro de Ana Lucía. Su padre había muerto. 20 años habían pasado. Amigos, familiares, todos habían envejecido o desaparecido, mientras ella permanecía intacta, preservada en algún estado imposible. Era una extraña en su propio mundo, un anacronismo viviente. Durante las semanas siguientes trató de adaptarse. Pero como te adaptas cuando todo lo que conocías ya no existe, cuando la tecnología es diferente, cuando las personas que amabas son ancianos o están muertas, cuando tú sigues siendo exactamente la misma. Los medios enloquecieron con su historia. Programas de televisión, periódicos, documentales. El milagro de Oaxaca la llamaban. La mujer que no envejece. Científicos de todo el mundo querían estudiarla, pero Ana Lucía se negó, porque sabía la verdad. No era un milagro, era una maldición. Era el precio de entrar a un lugar donde el tiempo no funciona como debería, donde pasado y futuro sangran uno en el otro, donde puedes perderte en las corrientes temporales y salir en el momento equivocado de la realidad. 6 meses después de su regreso, Ana Lucía regresó a San Bartolomé Quialana. Fue a la entrada del sótano de las almas perdidas con un ramo de flores silvestres. Las dejó en el borde del pozo, junto con la Polaroid. La fotografía de ella y su madre en 2018. La fotografía que había encontrado 20 años en su pasado, pero que todavía no se había tomado. Un bucle temporal. Una paradoja viviente. Se arrodilló frente al pozo y miró hacia la oscuridad. Las voces seguían allí. Podía escucharlas, llamándola, prometiéndole respuestas,
prometiéndole ver a su padre de nuevo, joven, vivo, prometiéndole viajar a cualquier momento de la historia. Pero esta vez, Ana Lucía se levantó y se alejó, porque había aprendido la lección que su tatarabuelo Sebastián había dejado en esa carta. Algunos lugares no están destinados a ser explorados. Algunos misterios deben permanecer sin resolver. Y algunos precios son demasiado altos, incluso para la curiosidad más feroz. Hoy Ana Lucía Méndez vive en la Ciudad de México. Tiene oficialmente 43 años según su certificado de nacimiento, pero su cuerpo sigue siendo el de una mujer de 23. Ha dejado la espeleología. Trabaja en una biblioteca, rodeada de libros, de historias que pueden explorarse sin riesgo. Por las noches, escribe en el cuaderno de cuero de su abuelo, documentando todo lo que vio en la boca del tiempo. Pero nunca ha publicado esos escritos. Nunca ha revelado la ubicación exacta de esa cueva más profunda. Porque sabe que si lo hace, otros irán. Y otros desaparecerán. Y otras familias esperarán durante décadas el regreso de seres queridos que tal vez nunca vuelvan, o que vuelvan en el momento equivocado, perdidos en el tiempo. El sótano de las almas perdidas sigue allí, en las montañas de Oaxaca. Los habitantes del pueblo lo evitan. Algunos dicen que por las noches se escuchan voces saliendo del pozo. Dicen que si prestas atención, puedes escuchar tu propia voz llamándote desde el futuro o desde el pasado. Dicen que hay fotografías clavadas en los árboles alrededor de la entrada, fotografías de personas que todavía no han llegado o que llegaron hace un siglo. Dicen muchas cosas, pero nadie se acerca lo suficiente para verificar. Ana Lucía a veces sueña con la caverna, con las columnas de cristal, con las versiones múltiples de sí misma existiendo simultáneamente en diferentes corrientes temporales, con la figura pálida de ojos brillantes que le advirtió que no debería estar allí todavía. Y se pregunta, ¿todavía? ¿Qué significa todavía? ¿Significa que en algún futuro o en algún pasado volverá a entrar? ¿Que este bucle temporal en el que está atrapada no ha terminado? La respuesta llega cada año, el 16 de marzo. Ese día, sin importar dónde esté o qué esté haciendo, Ana Lucía siente un tirón, una atracción magnética que la llama de vuelta a la cueva. Ese día, las voces son más fuertes. Ese día, puede ver las columnas de cristal si cierra los ojos. Y ese día, debe luchar contra el impulso de subirse a un autobús, viajar a Oaxaca, caminar por ese sendero y descender una vez más al lugar donde el tiempo no existe. Porque una parte de ella, la parte que siempre fue curiosa, siempre fue exploradora, siempre fue incapaz de dejar un misterio sin resolver, quiere regresar, quiere entender, quiere saber qué más hay en esas profundidades imposibles, pero por ahora resiste, por su madre que ya perdió 20 años con ella, por la memoria de su padre que murió sin despedirse, por todas las personas en esas fotografías que nunca lograron salir. Resiste y espera que sea suficiente. Si esta historia te ha dejado con preguntas que no tienen respuestas, únete a nuestra comunidad en Ecos del Silencio. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esta historia. Dale like si crees que hay lugares en este mundo que desafían lo que creemos saber sobre la realidad. Porque mientras haya misterios sin resolver, mientras haya personas perdidas en lugares imposibles, seguiremos buscando la verdad. Seguiremos escuchando esos ecos del silencio que nos llaman desde el pasado, desde el futuro, desde dimensiones que apenas podemos comenzar a comprender. Nos vemos en el próximo misterio. O tal vez nos vimos hace 20 años. En este canal nunca se sabe.